Bueno, pues vamos a respirar, que vamos a cambiar ahora a Nagore, que nos va a hacer trabajar el tema de las malas noticias. Nagore es el segundo año que está con nosotras, es embrióloga, es psicóloga sanitaria especializada en infertilidad. Perdón. Primero trabajó en un laboratorio de fecundación in vitro durante 10 años, pero bueno, actualmente se dedica a acompañar a personas con dificultades reproductivas y también es miembro de la comisión permanente del Grupo de Psicología Reproductiva de la Sociedad Española de Fertilidad. Eso, vamos a respirar todas, a movernos un poco, ¿vale? Y adelante, Nagore. Bueno, yo todavía estoy un poco que necesitaría un ratito más de respirar, pero bueno. Ay, muchas gracias, Nerea. Me ha encantado. Me ha removido, pero me ha encantado. Bueno, el mío va a ser más un aprendizaje más suave, que estos aprendizajes tan intensos emocionalmente que me parecen súper importantes, pero que menos mal que compensamos un poquito entre las dos, porque si no íbamos a acabar un poco demasiado revueltas. Así que bueno, lo primero, agradecer a Skuchik por volver a invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Cada año aprendo cosas, o sea que gracias a la asociación y gracias a todas las personas que compartís vuestro conocimiento. Bueno, hoy vengo a hablar un poco de comunicar malas noticias. ¿Por qué? Porque creo que las personas que trabajamos en el ámbito de la salud, ya sea salud física o mental, no estamos acostumbradas a acompañar cosas que no podemos arreglar. Estamos acostumbrados, sobre todo en el ámbito más sanitario, más médico, a intentar ayudar a las personas que vienen con una enfermedad a pues intentar que eso ya no esté. Entonces acompañar sabiendo que eso no podemos hacer nada más que acompañar, que es una barbaridad, nos cuesta mucho. Entonces dar esa mala noticia pues cuesta. Y a veces ni siquiera nos han enseñado cómo darlas. Yo primero estudié biología y a mí nadie me contó nada, primero porque los biólogos en el mundo sanitario estamos un poco ahí dejados de lado, pero aparte en medicina, por ejemplo, muy pocas veces se enseña a las personas que estudian medicina cómo comunicar con sus pacientes, ¿no? Cómo hablar con ellos. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sí, ¿eh? Abajo del todo. Abajo en este. Venga, va. Vale. Bueno, al igual que el año pasado, ay, no me he cogido el móvil, quería que nos conociéramos un poquitín, ¿vale? Saber un poco quiénes sois las personas escuchantes de este taller y hacer un poco de piña, con lo cual os animo a que hagáis una foto con el móvil al QR y como es anónimo, pues podéis contar un poco lo que queráis, ¿vale? Son solo 3 preguntitas. Voy a coger mi móvil yo también para participar. Bueno, espero que funcione, porque he tenido problemas técnicos, me habéis ayudado con muchísima fe, pero no sé si me va a funcionar, así que bueno, voy a ver si tenemos suerte. Bueno, mi primera pregunta es a qué os dedicáis. Si me dejo alguna otra profesión por ahí, lo siento muchísimo. Este PowerPoint lo hice con casi 40 de fiebre, así que no estaba en mis plenas capacidades, vamos a decir. Pero bueno, me gustaría saber un poquito cuál es la audiencia de esta tarde. Así que bueno, pues como veo estamos entre, bueno, psicólogas matronas, asistencia social, perdón por esos otros que os he dejado de lado. Así que bueno, si luego queréis decirme de quién me he olvidado, os lo agradecería para que no me vuelva a pasar. Bueno, pues así había puesto otros pensando en eso. Gracias, María. Sí. Vale, pues estamos todos un poco en ese ámbito, ¿no? De lo sanitario, a veces más o menos reconocido, de lo sanitario. Vale, siguiente, a ver. A ver. Ah, este otro. Vaya, pues soy como yo Guiomar, ¿no? Aquí estoy. Vale. Y aquí me gustaría que pusierais cómo sentís cuando habéis tenido que comunicar en algún momento una mala noticia. Os lo he puesto fácil porque entiendo que hay profesionales sanitarias como las psicólogas que, bueno, se nos da un poquito mejor, pero hay otras profesiones sanitarias como quizá medicina que con el emoji vamos guay, ¿vale? Así que, ¿cómo sentís cuando tenéis que comunicar estas malas noticias? A ver. Bueno,
Muy, 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 muy triste, este de aquí, vamos a pensar, somos unos pocos, pero tristes, digamos, generalizando, la mayoría no nos sentimos cómodas. Esas emociones de las que hemos hablado antes que nos cuestan, ¿no? Pues está bastante presente. O sea, que una mala noticia a nadie le arrebata, contenta, pues bueno, pues igual simplemente es que lo llevas medianamente bien, ni fu ni fa un 20%, pero la gran mayoría estamos un poco como que nos remueve. Y bueno, me salta una de las diapositivas, ya lo siento, no sé qué ha pasado, ya os digo, no soy muy tecnológica, pero ¿qué es lo que me gustaría que nos llevásemos de aquí? Bueno, me gustaría que reflexionásemos, matronas, gines, médicos, asistencia sanitaria, psicólogas, familias, sobre cómo nos comunicamos. También me gustaría que reflexionásemos sobre qué herramientas tengo actualmente y qué herramientas debería mejorar o cuáles me puedo llevar para mi consulta o para mi día a día. Y luego no me voy a cansar de decir que acompañar no es arreglar, ¿vale? Porque igual para psicólogos estamos más acostumbradas a que no hay que arreglar cosas, somos acompañantes de procesos, que la persona es la que trabaja, digamos, pero yo que vengo de un ámbito quizá más sanitario, estricto, de la clínica, estábamos muy en el arreglar, curar, sanar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante que eso nos lo grabemos a fuego. El contexto, ¿por qué creo que nos cuesta tanto a los profesionales sanitarias dar estas malas noticias? Bueno, he puesto este dibujito de una sanitaria ahí con una bata blanca, importante. ¿Vale? Yo a día de hoy no trabajo con una bata blanca, pero cuando trabajaba en el laboratorio usaba una bata blanca. No tanto por el hecho del efecto de la bata blanca de hacerme venir arriba, sino porque soy muy friolera. Pero estaba con la bata blanca todo el día. Y cuando tengo que hablar con una paciente, si voy con la bata blanca, al final estoy generando un poquito de distancia. Aunque sea inconsciente, genero cierta distancia con mi paciente. ¿Qué nos pasa o qué me pasaba? Bueno, lo primero es que nos solemos formar, como he dicho, para curar, resolver o ayudar a las personas. Súper loable, ¿vale? Pero no nos solemos formar para estar ante lo que no tiene arreglo. Algunas sí, los paliativos, pero no estamos acostumbradas a trabajar en ese acompañamiento en el que, bueno, arreglar como tal, pues es un poco difícil. Además tenemos miedo a hacer daño, no hacer daño, ¿no? Del código deontológico, y no sabemos qué decir o nos da miedo que nos sobrepase la emoción. En el ámbito más psicológico estamos muy acostumbradas a trabajar con las emociones, a que fluyan las emociones, pero cuando trabajaba en el ámbito más médico tendíamos mucho a, yo misma como protección, a desvincularme un poco de las emociones y ser lo más profesional, lo digo entre comillas, porque decir profesional no quiere decir ser fría, pero tendíamos a pensar que por ser más fría o más técnica iba a ser más profesional y no dejar ver a mi paciente mis emociones era como saber estar, pero quizá no. Y bueno, a veces, como os he comentado, nos refugiábamos, o me refugiaba yo misma, en los tecnicismos o la distancia, ¿vale? Como mecanismo de autoprotección. Yo muchas veces hablo con mis pacientes y les digo que si a veces notan que la persona que les está atendiendo tiene cierta distancia, puede ser porque sea una persona distante, puede ser porque no tenga herramientas, o también puede ser porque esté intentando protegerse. Hay profesiones o hay situaciones en las que tenemos que lidiar tantísimo con situaciones difíciles que también es entendible que esa persona, porque el profesional también son personas, que se sienta sobrepasada y que tome distancia. Pues quizá no sea lo mejor, pero igual es la única herramienta que tiene para poder sobrellevar esa jornada laboral. Vale. Esto lo dijimos el año pasado, lo vuelvo a decir, también lo dijo el año pasado Nereida, y creo que es muy importante que diferenciemos entre empatía y simpatía. ¿Por qué? Porque solemos caer en la trampa de la simpatía. Está fenomenal ser simpáticas, es estupendo, pero no podemos pasarnos de simpáticas. ¿Por qué? Porque ser simpática es como, si yo tengo una persona que está pasándolo mal enfrente de mí, intento ser simpática y yo, la persona que quiere empatizar con la otra persona, creo que estoy quitándole piedras a esa mochila que lleva encima, siendo simpática, como diciéndole, no, tranquila, que eso no pesa tanto. En cambio, si soy empática, yo, persona que estoy hablando con la otra, pienso, si le digo que realmente estoy viendo esas pedazos de piedras que lleva en la mochila, igual estoy sumando más peso a lo que tiene. Entonces, puedo pensar yo que el ser empática va a sumar más peso a lo que lleva, pero no es verdad, porque si yo a la otra persona le hago verde y le digo, veo por lo que estás pasando,
la otra persona se va a sentir entendida y dice, esta persona me ve. ¿Vale? Entonces, podemos ser simpáticas, sí, pero siempre y cuando seamos empáticas primero. ¿Vale? Y le digamos, puedo no estar pasando por lo mismo, pero puedo llegar a entender por dónde estás, ¿no? Entonces, la empatía es estar presente y a veces la simpatía es como querer tapar lo que me está costando verbalizar. Y venga, vamos a ver, vamos a prepararnos para comunicar. Vamos a seguir una serie de pasos, ¿vale? Para intentar hacerlo lo mejor que podamos. No estupendo, lo mejor que podamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé si seguís a este chico en redes, pero bueno, tiene, no sé cómo se hace, igual tengo que darle ahí, ¿no? Vale. Justo hace 4 días hizo esto. Y dije yo, mamá, me ha venido al pelo para esto, porque es médicos dando malas noticias. Y dije yo, hombre, esto es para mi charla. Así que os lo pongo. Verá, tengo malas noticias. Las pruebas no han salido como esperaba. ¿Vale? A ver, esto es clave de humor total, no queremos hacer ningún pointing finger a nadie, pero a veces nos pasa. Hay pacientes que me dicen que su médico, su gine, quien sea, ha entrado lo mejor que ha podido, le ha dicho, tengo malas noticias, ha intentado hacer en un contexto más o menos tranquilo, y luego hay otros médicos que no es porque sean malas personas, sino porque están en un contexto en el que se sienten sobrepasados, como este pobre de la generación Z, que dice, yo mando el informe por email y que se apañen. Tengo pacientes que les llegan informes, con tecnicismos a tope que no saben ni lo que les están contando. ¿Mala praxis queriendo? Pues no, yo creo que es porque no sabemos cómo comunicar estas malas noticias, ¿vale? Uy, perdón, voy a pasar. Entonces, antes de empezar a hablar de tema de malas noticias y meternos en temas difíciles de abordar, os voy a dar unas pautas simples, simplísimas de lo que podemos hacer antes, durante y después de esa conversación de malas noticias o noticias en general, ¿vale? Con nuestros pacientes. Antes de la conversación. Esto sería todo esto lo idílico, que como antes ha dicho Nerea, ¿cómo era? Lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Pues yo estoy totalmente con ella. Vamos a hablar de lo idílico, pero luego cada uno hace lo que puede. ¿Vale? Antes de esa conversación, ¿conocemos a la persona con la que vamos a hablar? ¿Tenemos ya un vínculo terapéutico con esa persona? ¿Nos conoce? ¿Hemos hablado con esa persona antes? ¿O no sabemos quién es? Porque depende de dónde estemos trabajando, estamos en un hospital muy grande, pues puede que no le conozcamos de nada y tengamos que además dar una mala noticia, ¿no? Si no nos conocemos, vamos a intentar imaginarnos a la persona con la que vamos a hablar. Vamos a intentar ponerle un poquito de forma. Uy, este no es. Vale. Además, esto es idílico, lo he puesto ahí, ¿eh? Vamos a revisar detenidamente la historia clínica. Idílico. Idílico. Esto es lo mejor, ¿vale? Pero no quiere decir que yo entiendo que no tenemos tiempo para revisar detenidamente la historia, aunque sería lo mejor. Saber un poco cuál ha sido su recorrido, cómo ha llegado hasta ahí. Esto no es la versión actualizada, no importa. Si tiene pareja, a veces, esto lo he dicho porque en reproducción asistida, que es donde yo trabajo mayoritariamente, suelen venir a las clínicas en pareja. Y son parejas heterosexuales, sorprendentemente, las llamadas telefónicas suelen hacérseles a ellas, así, por norma. Cuando si son una pareja heterosexual, puede ser que prefieran que llamemos al chico, pero damos por sentado que vamos a llamar a la chica. Entonces, cuidado con dar por sentado las cosas y ver un poco si nos han dicho alguna preferencia para con quién quieren que nos comuniquemos, ¿vale? Y además tendríamos que revisar qué otros especialistas llevan su caso, ¿vale? Porque igual han hablado con una persona una cosa y luego tú le vas a decir otra y al final lo que estamos haciéndoles es meterles en un cacao de información del que no pueden salir. Además, importantísimo, no podemos dar las noticias, sean las que sean, en un pasillo, ¿vale? En un sitio muy ruidoso. O si tenemos que hacer una llamada telefónica informativa, cuidado con pensar que en 2 minutos ya hago la llamada, ya está. No somos multitarea, no nos da tiempo a todo, ¿vale? Entonces, bloqueaos el tiempo necesario para hacer la llamada con calma, porque sorprendentemente las cosas nos llevan más tiempo muchas veces de lo que creemos. Yo siempre creo que lo voy a hacer todo más rápido de lo que hago, así que normalmente suelo llegar tarde, porque no gestiono bien mi tiempo. Creo que es una característica, de hecho, del TDAH y estoy abrazando estas cosas, ¿vale? Porque digo, esto en 2 minutos lo tengo hecho. No, ¿vale? Entonces, no somos multitarea, tardamos más tiempo de lo que creemos hacer las cosas, bloquearos un tiempo real,
¿vale? Sobre todo lo digo por las personas médicos, gines, que como os meten esa presión del tiempo, luego decís, no, esto en 5 minutos, no, ¿vale? Luego así estáis que salís súper tarde para casa. Bueno, importante, eso lo que os he dicho, por favor, nada de tumulto por detrás, ¿vale? Si no es lo mismo recibir una llamada de una persona con calma, sin sonido de fondo, que recibir una llamada de una persona que tenemos oyendo ahí alguien tomándose un café en la cafetería del hospital o no estamos más incluso hasta el ruido de fondo que a lo que nos está diciendo, ¿no? Y otra cosa muy importante, vamos a mantener la calma. No puedo ir en plan, sí, hago la llamada por aquí rápido o hablo con esta paciente y luego corriendo me voy a donde la otra. No, vamos a intentar hacer las cosas con pausa. Tenemos un montón de recursos. A mí lo de respirar 4, 7, 8 se me da fatal, ¿vale? Pero lo que me imagino es como para los niños pequeños, ¿vale? Que tengo que, ¿cómo se dice? Que oler el olor de una flor que me guste mucho. Entonces yo pienso, ay, qué rico huele esta flor. Voy a quedarme con el olor y luego ya lo he hecho. Cada uno tiene sus técnicas, ¿vale? Pero intento bajar un poco mis pulsaciones, en vez de ir a todo correr a hablar con alguien, bajo un poco, voy desde la calma y hablo con esa persona desde la calma, ¿vale? Y a todo esto, para las personas que están empezando, yo entiendo que a veces se ponen muy nerviosas y muy nerviosos cuando tienen que hablar con pacientes. Incluso piensan que el paciente les va a preguntar cosas de las que luego no van a saber responder. Recordaros que sois las expertas, ¿vale? Y esto pasa mucho, por ejemplo, con embriólogas y así. Que les da mucho miedo hablar con pacientes y no se dan cuenta de que saben muchas cosas y seguramente puedan responder muchas cosas. Y las cosas que no sabemos responderlas no pasa nada. No somos superheroínas. Le podemos decir, pues esto no te sé responder. Voy a intentar investigarlo, indagarlo y cuando pueda te respondo. No pasa nada. Si queda bien decirle, oye, yo no llego más allá de esto, ¿no? Y si aún así nos parece que no nos da mucha cosa hablar con un paciente, haceos un guión. ¿Vale? Al principio te haces un guión, cómo tienes que presentarte, cómo tienes que hablar con ese paciente y si aún así te cuesta porque dices no sé por dónde empezar, seguro que tenéis compañeras con mucha más experiencia a las que podéis preguntarlas y decirles ¿cómo hacéis al principio? Yo aprendí así. Dije, oye, ¿cómo tal? Y me ponía a escuchar, me ponía a apuntar cosas que me gustaban, cosas que no, y fui poco a poco haciéndome mi propio guión al principio de cómo hablar con pacientes de una forma lo más cercana que supe hacer. Entonces, durante la conversación, ¿qué tenemos que hacer? No dar nada por sabido, porque a veces pensamos, no, si esta persona ya sabe un montón del tema, y como está tan pendiente a lo que le estamos contando, ya sea buena o mala noticia, pensamos que como está muy atenta, se está enterando de todo. Pero no quiere decir que estar atento sea lo mismo que entenderlo todo. La persona que está con nosotras quiere coger la máxima información, está súper atenta ahí, pero eso no quiere decir que luego lo recuerde. A mí me pasa que si voy a donde un médico que no es nada de mi especialidad, pues yo estoy en la consulta, estoy entendiendo lo que me está contando, pero luego no soy capaz de reproducirlo tal cual. Y lo mismo le pasa a cualquier paciente, ¿vale? No es que no atiendan, es que tenemos la capacidad que tenemos. Y durante la conversación, por favor, vamos a evitar los tecnicismos. ¿Y cómo podemos saber qué es un tecnicismo? Bueno, pues toda palabra que no puedas usar con tus amigos sin que te miren con esa cara es un tecnicismo, ¿vale? Cualquiera. Incluso hay tecnicismos que no sabemos que son tecnicismos, ¿vale? A mí me pasa muchas veces en el laboratorio. Estaba tan acostumbrada a un tipo de palabras que luego era consciente de que esas palabras no las utilizaba nadie en su día a día. ¿Vale? Entonces vamos a intentar quitar los tecnicismos. Si tenemos que utilizarlos por lo que sea, lo aclaramos seguido. Decimos, no sé qué, me refiero a ta. Y así la persona que nos escucha entiende un poco lo que le estamos hablando. Porque para ti igual una cosa súper que te aclara un montón, a esa palabra le suena a suajili. Habilidades comunicativas. Bueno, para los que sois psicólogos, pues esto lo tenéis más que controlado, pero para el resto, la comunicación va mucho más allá de las palabras, ¿vale? Tenemos así, por simplificar, una barbaridad, la conducta verbal, la conducta no verbal y la conducta paraverbal. En la conducta verbal podríamos meter lo que estoy contando, la forma que tengo de preguntar, de responder. La conducta no verbal es mi postura, no es lo mismo que esté hablando así que esté hablando así, por ejemplo. ¿No? A ver qué tal la conducta verbal, queda un poco raro así, ¿no? La distancia al paciente no es lo mismo que esté hablando a una distancia más o menos cercana que esté hablando de súper lejos o incluso apoyada en la silla, así, ¿vale? Los gestos, la apariencia y luego la paraverbal es el volumen de voz, el tono que utilizo. No es lo mismo que esté hablando súper lento y bajito, que esté hablando súper alto y como con muchos movimientos, ¿no? No es lo mismo.
Entonces, todo esto nos comunica. ¿Y qué podemos tener en mente así a la hora de hablar con alguien? Importante, así básico para el día a día. Bueno, esto sobre todo para el ámbito más médico, porque cuando estamos acostumbradas a congresos así como muy grandotes, en los que la gente suele preguntar bastante, y hay gente más como que pregunta como para dar otra ponencia, no sé si lo habéis vivido, pero hay gente que pregunta como para dar una ponencia en la pregunta. Entonces, la persona que está arriba suele estar muy pendiente de a ver cómo le respondo. Pero entonces no está en la escucha activa, está pensando en la respuesta. No podemos hacer lo mismo con las pacientes, ¿vale? Con las pacientes, escucha activa. Escucho para comprender y no para responder. Y si estoy escuchando, estoy un rato ahí y luego tardo en responder, no pasa nada, ¿vale? Le escucho y luego ya proceso lo que estoy entendiendo y luego ya hago mi respuesta. Respeto y confianza. Vamos a valorar su punto de vista y vamos a validar sus emociones. Puede que no sea una cosa que a mí me pasaría o que yo entendería, pero la otra persona lo está viviendo así. Luego, la retroalimentación. Esto es muy interesante para las falsas expectativas, que antes también lo ha dicho Laura, que es muy importante a ver lo que le estoy contando y lo que realmente creo que se está llevando de aquí. Siempre desde el respeto, por supuesto. Actitud empática, no confundamos con simpatía. Y luego la síntesis. Uy, perdón, que me como el micro. La síntesis, que parece una tontería, seguro que la hacéis muchas veces en consulta sin daros cuenta. De, bueno, pues entonces, y hacemos un resumencito como idea final para llevarnos a casa. ¿Vale? También en la consulta. Y ahora, ¿cómo vamos a dar las malas noticias? Bueno, y esto es una cosa importantísima. Lo que para ti es una noticia buena o incluso neutra, puede que para el paciente no lo sea. Puede que para el paciente sea una noticia mala. Y puedes decir, pero ¿cómo puede ser una noticia mala? Siempre es una noticia mala. No. Esto va a influir mucho en las expectativas previas, como hemos dicho antes. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Reproducción asistida. Lo que para mí como embrióloga podría haber sido una buena noticia, pues que tengas una fecundación de, yo qué sé, 5 de 7 embriones fecundados, vamos a decir, 5 de 7, ¿vale? Puedo estar comunicándose a la otra persona y la otra persona sea una mala noticia, porque sus expectativas eran de que iban a fecundarle los 7 óvulos que ha obtenido, lo que para mí es una noticia no neutra o incluso buena, porque estaba por encima de los indicadores de calidad del laboratorio, para esa paciente puede ser una mala noticia. Entonces, cuidado con pensar que hoy no tengo que dar ninguna mala noticia. ¿Vale? A saber. ¿Cómo damos las malas noticias? Bueno, la misma estructura que antes, ¿vale? Antes, durante, después. Antes de la cita, ¿cuál es tu estado emocional? Ese día estás muy cansada, agotada, enfadada con tu jefe del hospital. Seguramente no podamos hacerlo tan bien como nos gustaría. Y vamos a prepararnos para responder preguntas, todas las preguntas. No podemos dejar preguntas sin responder, ¿vale? Responder preguntas. Reacciones emocionales. Porque puede que la persona con la que esté hablando para darle esa mala noticia reaccione súper bien, o que entre en shock, o que se enfade conmigo, o que se enfade consigo misma. Sería entendible. Vamos a repetir la consulta más adelante si hace falta. Porque las cosas a veces, para poder integrarlas, para poder entenderlas, necesitamos tiempo y necesitamos que se nos vuelvan a explicar. Entonces, no vale el decir, oye, esto ya se lo he explicado, otra vez viene, ¡qué pesada! No, es que igual hay que explicarlo más de una vez para que se pueda entender bien. Y luego el lugar, esto cada vez estamos mejorando un montón, ¿vale? Pero tiene que ser un lugar cómodo y privado. No vale por ahí de pie. Yo es verdad que, por ejemplo, en Basurto, que últimamente, desgraciadamente, paso bastante por ahí, me gusta. Está ahí como privadito, todo bien. Y es verdad que hay una cosa que podríamos mejorar, las barreras físicas. Lo de la mesa en el medio, a mí como psicóloga me bloquea un poco. Este atril me parece un poco... ¿Por qué? Porque al final nos crea una barrera. Y esto cuando se lo explico sobre todo a compañeras gines y embriólogas y les digo, si tenéis que hablar con paciente, hablad así, ¿vale? Aquí, así, sin muro ni nada. Me dicen, ya, pero ¿cómo queda de raro, no? Ahí sin nada, ahí en el medio ya. Pero es que hacemos un muro con la mesa en el medio, así que si podemos hacerlo sin una mesa en el medio, fenomenal. Si queremos explicar o dibujar algo, podemos llevar siempre una libretilla o tener aquí una mesa al lado para dibujar, porque si no, no es lo mismo la cercanía que yo transmito con esto que la cercanía que puedo transmitir detrás de este atril. ¿Vale? Entonces, a todo esto os voy a poner a trabajar, dentro de exactamente 30 segundos, así que espero que hayáis estado atentos y atentas.
¿Cómo dar esas malas noticias? Lenguaje suave y cercano, nada acelerado y rápido. Mensaje claro, ¿vale? No vamos a andar con paternalismos ni a ponerle así como cosas en plan para que suene bonito. No es lo que hay, es una caca y ya está. Vamos a trabajar con los silencios para que la otra persona le dé tiempo a entender lo que estamos contando. Porque la información cuesta y la información que no nos gusta cuesta aún más. Entonces, si hacemos silencios, pausas, la otra persona puede estar un ratito ahí pensando lo que le hemos contado. Vamos a validar sus emociones. Vamos a mostrar comprensión. Vamos a fomentar esa escucha activa, de escuchar para entender y no para responder. Y vamos a trabajar nuestra empatía, que cuesta una barbaridad, lo sé, pero es interesante trabajarla. ¿Y qué vamos a evitar? El lenguaje informal, pero por favor no caigamos en los tecnicismos, no vamos a ir ni para uno ni para el otro. Vamos a intentar evitar en lo que podamos las barreras físicas, en lo que podamos, y no vamos a maquillar jamás la realidad, ¿vale? No esto de, ay, no pasa nada, no. ¿Vale? No maquillemos. Pero tampoco vamos a generar más falsas expectativas, porque al final no va a ningún lado y la otra persona seguramente luego se sienta totalmente engañada con la persona con la que ha tratado. Y también vamos a dejar un poquito de lado la simpatía, que en estos casos la verdad que no nos aportan mucho. Entonces, como no tengo actualizada la presentación, por mucho que lo haya intentado, la siguiente slide, no sé cómo se llama, os voy a poner a trabajar. Entonces, ahora os voy a poner en grupos de por filas. Bueno, tengo 8 casos clínicos, vamos a llamarle, ¿vale? 8 casos clínicos que os voy a repartir entre vosotras. Como no tenéis aquí las instrucciones, os las voy a contar, pero lo tenéis aquí escrita porque ya he pensado en todo y como soy muy de papel, ¿vale? Lo impreso y lo tenéis aquí escrito, lo que tenéis que hacer, ¿vale? Os propongo 8 situaciones clínicas de diferentes ámbitos, ¿vale? Urgencia hospitalaria, reproducción asistida, pediatría, así en general, y lo que tenéis que hacer es, entre el grupito que hagáis, vamos a pensar qué emociones puede sentir el profesional cuando vaya a dar esa noticia, qué creemos, cómo se va a sentir ese profesional cuando tenga que hablar de esa mala noticia, qué emociones creemos que puede sentir el paciente o la familia de ese paciente, qué frases vamos a evitar sí o sí, frases no ya qué decir, sino qué vamos a evitar, que es como más facilón, y qué tipo de lenguaje o actitud utilizaríamos para comunicarnos. Así que os voy a ir repartiendo, creo que nos da para todos, fenomenal. Y luego tenéis que decidir entre vosotras y vosotros cuál va a ser vuestro voceramale, vuestro portavoz, a la hora de tal. Como yo digo siempre, aquí no hay una respuesta buena ni mala, vamos a aprender entre todas, así que os animo a que digamos cosas, ¿vale? Os voy a ir aquí repartiendo por filas, porque veo que nos va a dar por filas, así que por filas os voy a ir entregando una situación y luego ya hacemos ahí un compendio de ideas.
Bueno, vamos a empezar a compartir, que creo que va a ser lo más interesante de todo. Os voy a ir pasando el micrófono por los grupos, ¿vale? Y así vamos hablando entre todas. ¿Os parece? Venga. Hola, sí. Venga, empezáis vosotras. Servicio de ginecología obstetricia en una ecografía informar de que no se detecta latido fetal. Analizaremos una situación clínica en grupo comentado. ¿Qué emociones puede sentir el profesional al dar esa noticia? Pues hemos dicho por aquí miedo, tristeza, inseguridad, culpa, incomodidad y frustración. Uh-huh. ¿Creéis que en algún momento ese profesional, esa culpa o esa frustración, como han dicho en algún otro grupo por ahí, puede estar vinculada a sus experiencias pasadas con otros pacientes, incluso la personal, ¿no? Y que le pueda llegar a tocar muy de cerca, igual no sepa por eso gestionarlo lo suficientemente bien, porque le sobrepase las emociones? Sí, yo creo que lo has dicho muy bien tú cuando dices que no estamos acostumbrados a acompañar procesos que no tienen cura, ¿no? Ya. Y desde ahí yo creo que muchas de las emociones vienen de ahí, ¿no? Yo como sanitario matrona, la incomodidad, por ejemplo, pues es como eso de no saber posicionarte como Exacto. profesional, ¿no? Sí, creo que a veces incluso sentimos como que tenemos que hacer más, ¿no? Y luego tenemos ese síndrome del impostor y ese burnout que tenemos en los sanitarios bastante evidente, que es el creer que tenemos que hacer incluso más de lo que luego podemos hacer, ¿no? Y nos obligamos a más cuando, bueno, llegamos a lo que llegamos y habrá gente que, oye, que transite súper bien y luego otros que se vayan a casa con esa carga también de no haberlo hecho lo suficientemente bien cuando han hecho todo lo que estaba en sus manos también, ¿no? O sea, que creo que es importante, bueno, pues que no se hace todo lo bien que debería, pero también creo que hay que darse cuenta de que tampoco nos forman, ¿no? De que deberíamos tener esa formación en las carreras del ámbito sanitario de cómo hablar con pacientes y sobre todo cómo dar malas noticias. O sea que, bueno, el tener formaciones para que nos puedan echar una mano y sentir que tenemos alguna herramienta no estaría de más. Y que al final son procesos también ya de por sí invisibilizados, ¿no? Pues que no estamos... Luego, ¿qué emociones puede tener el paciente o su familia al recibirla? Pues un poco por aquí decíamos, ¿no? Que un poco las mismas: tristeza, rabia, la culpa, vergüenza, frustración, miedo. Uh-huh, uh-huh. ¿Creéis que estamos acostumbradas y acostumbrados a acompañar ahí? ¿O que nos cuesta? Porque a mí, sinceramente, cada vez me cuesta menos, pero me sigue costando una barbaridad, ¿no? Acompañar cuando a mí hace un ratito, cuando estábamos comiendo, una paciente mía me ha escrito con malas noticias. Y me ha costado mucho incluso leer el mensaje, sabiendo que era algo de lo que ya sabíamos que podía pasar. Y me ha costado mucho, ¿no? Entonces, incluso a mí, como profesional, me cuesta a veces hasta digerir la información que luego tenemos que elaborar, ¿no? Entonces creo que igual deberíamos empezar casi por nosotros mismos como profesionales para luego poder transmitir esas noticias, ¿no? Que incluso yo no he tenido ni que transmitirlas, o sea, me la han dado a mí de una paciente, ¿no? Y aún así como que te la llevas, ¿no? Así que creo que, bueno, pues eso, que necesitamos mucha más formación. Luego, ¿qué frases evitaríamos? Pues aquí rápido hemos resuelto. Eres joven, puedes volver a intentarlo, todo pasa por algo, mejor ahora que después, la naturaleza es sabia, tranquila, relájate, quieres un diazepam. Hemos hablado de eso por la mañana, ¿no? La medicalización excesiva, esa especie de paternalismo y decir tranquila, todo va a ir bien, es como, ¿y tú qué sabes? Y aparte estamos en el duelo de ese momento, ¿no? En el de no me puedo posicionar en el futuro, en mi yo futuro, ahora mismo estoy en mi pena, ¿no? O sea que, pues muchas gracias, muy bien. Así que bueno, gracias por compartir. Y luego la última era qué tipo de lenguaje o actitud utilizaríamos para comunicarnos. Y Nerea nos la ha puesto muy fácil con el vídeo, es estupendo. Y bueno, pues no hay prisas ya no hay prisas por nada. Silencio, empatía, tranquilidad, calma. Uh-huh. Muchas gracias. Hola, nosotras teníamos
Comunicar a un paciente que tras meses de tratamiento no se espera una recuperación. No se espera una recuperación completa de la movilidad. ¿Qué emociones puede sentir el profesional a dar esa noticia? Hemos puesto empatía, que intentaría recuperar la calma, tranquilizarse, un sentido de la responsabilidad y miedo a la reacción de la otra persona y a no hacerlo bien. Luego, ¿qué emociones puede tener el paciente o su familia al recibirla? Hemos puesto rabia, tristeza, desesperación, shock, negación o no aceptación. ¿Qué frases evitaríamos? Pues no te preocupes, todo va a ir bien. ¿Y qué tipo de lenguaje o actitud utilizaríamos para comunicarnos? Cercanía, empatía, transparencia, respeto. Preguntar si lo ha entendido todo bien, si tiene alguna duda. Y escuchar al paciente. Pues muchas gracias. Nosotras tenemos la situación de explicar a unos padres que las pruebas confirman un diagnóstico neurológico crónico en su hijo. Hemos supuesto que no era un embarazo, que era un niño ya, ¿no? Sí, lo he puesto en general para que vosotras dejéis volar vuestra imaginación. Dice, ¿qué emociones puede sentir el profesional al dar esa noticia? Pues además, ¿no?, de la tristeza, la inseguridad, pensábamos también, ¿no?, en si ese profesional es madre o padre, ¿no?, esa posibilidad de que esté proyectando, Exacto, ¿no?, si esto me pasara a mí, ¿no?, y eso se le mezcle un poco. ¿Qué emociones puede tener el paciente o su familia? También decíamos que podía haber una cierta negación o poner en duda, pensar que ha habido un error. Sí, poner en duda la profesionalidad incluso de la persona con la que habla, ¿no? Que tenemos que estar preparados para eso, para que incluso se enfaden con nosotros, ¿no? Con nosotras. ¿En qué frases evitaríamos? Pensábamos que evitaríamos frases muy deterministas hacia el desarrollo de esta criatura. Es decir, con este diagnóstico tu hijo no podrá, no llegará, no, porque condicionan mucho, y yo también me he encontrado en gente que le habían dicho estos diagnósticos y luego se ha informado, se lo ha currado, hace cosas y dicen, mira, me dijeron esto y ahora el resultado es muy diferente, ¿no? Entonces, no hacer estas proyecciones y estas cosas tan deterministas. Incluso ofrecer recursos, ¿no? Si los tenemos, decirle, oye, pero existe esta asociación, estos sitios a los que podemos acudir, ¿no? ¿Y qué tipo de lenguaje o actitud? Bueno, pues un poco lo que decías, ¿no? Sin tecnicismos y desde un lugar de comprensión y de empatía. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, aquí añadir que por eso necesitábamos saber si era en el embarazo, ¿no? Ya. Porque igual si era en el embarazo, claro, es que decíamos, si es un embarazo igual hay que ser más tajante, ¿no? Te van a pedir. Claro, Más a ver, datos. yo no me lo había imaginado en el embarazo, porque es verdad que luego está justo en la comida hablando de temas de estos, pero bueno, era más en un niño que ya estaba, que en un niño que estaba intraútero, ¿no? Yo creo que si fuera un embarazo, deberíamos ser incluso aún más cautelosas a la hora de dar esa noticia, porque si ya tenemos dudas sobre cuál va a ser el desarrollo o las capacidades de desarrollo de ese peque que le vemos y que podemos interactuar con él, pues más dudas aún tendríamos si fuera en el embarazo, ¿no? O sea, que creo que incluso más cautela a la hora de ser deterministas, ¿no?, con los diagnósticos y poner una etiqueta que luego difícilmente se puede quitar por mucho que trabajemos en ello, ¿no? Así que sí. A nosotras nos ha tocado un caso de salud mental, informar de que será necesario un ingreso o un tratamiento más intensivo por riesgo de autolesión o empeoramiento, que bueno, nos ha parecido un poco más difícil porque no estamos muy familiarizadas con este campo, pero bueno, lo que hemos podido. Lo que se puede, lo que se puede. Entonces, bueno, las emociones que puede sentir el profesional, hemos pensado incluso un poco el fracaso, la sensación de fracaso por los tratamientos previos, que es, ¿no?, al final algo que no ha funcionado y que está empeorando, pues pensamos que se pueda sentir así esa persona. Y luego, por otro lado, en salud mental, un poco el miedo a una reacción negativa de ese paciente
o incluso a perder la confianza en el equipo y en el tratamiento que está llevando a cabo, también por ese lado. Y luego en las emociones del paciente o su familia, pues el enfado, la tristeza, pues un poco todo esto. ¿Y creéis que es fácil lidiar con el enfado, aunque seamos conscientes de que ese enfado no es directamente con nosotras? Pues no, claro que no. O sea, ¿crees que estamos preparadas para acoger un enfado? Porque deberíamos acoger ese enfado, es decir, es verdad, entiendo que estés enfadada y no poner una barrera, decir, oye, que conmigo no es. Ya, a mí me ha resultado lo más difícil. Sí. De hecho, recientemente tenía un caso así y me cuesta no tener miedo y intentar, pues eso, al final lo primero, lo más fácil no es tener esa barrera, obviamente. Claro. Pero claro, también la autoexigencia, ¿no? Como profesional, tampoco nos vamos a fustigar, o sea, al final hacemos un poco lo que podemos con las herramientas que tenemos, ¿no? Intentando ayudar. Yo creo que el equilibrio que has dicho tú, ¿no? Entre intentar hacerlo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, con el tiempo del que disponemos en consulta, y sin caer en me da igual todo, que también podemos acabar en ese síndrome del burnout tan brutal en el que estemos como una especie de seres robotizados que van por ahí, pues sería el punto intermedio, ¿no? Esa clave entre me importan mis pacientes, pero yo también me importo, me cuido yo para poder cuidar de mis pacientes, ¿no? No caer en esa trampa de... Claro, sí. O sea, hemos llegado a esa conclusión. Al final llegar a esa gris... muy complicado. Es lo complicado, pero bueno. Y luego, ¿qué frases evitar? Pues la típica de entiendo por lo que estás pasando. Pues obviamente si no lo has pasado, mejor no lo digas. Pues para este caso también nos vale. Y luego, ¿qué tipo de lenguaje de actitud? Pues al final un poco lo que estás comentando, pues una actitud de escucha activa, de ayuda a esa persona, sobre todo de que estamos para ayudarla y de no ser paternalistas de esto. Yo hay una frase que había pensado decirla al final, pero que me parece que es la que deberíamos llevarnos todas hoy, es que cuando nos pasen estas cosas ¿cómo atender a esa persona? Bueno, pues vamos a intentar pensar cuál sería el lugar seguro que yo necesitaría en esa situación. O si yo me intento poner ahí, ¿yo qué creo que necesita? ¿Qué respuesta del profesional necesitaría yo para sentirme comprendida, escuchada, ¿no? Es imposible cuando no has vivido eso, pero por lo menos decir qué necesitaría yo para sentir que estoy en un lugar, por lo menos no hostil, como nos decía esta mañana el chico de Médicos Mundi con las niñas, ¿no? Por lo menos no hostil, y eso ya es una barbaridad. Que cuando te van a decir una noticia impactante, buena, mala, neutra, no sea un lugar hostil, ya creo que es una barbaridad. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sería para mí una no hostilidad. Y ya si podemos pensar que sería para mí un lugar seguro, pues sería lo mejor. No podemos hacerlo bien para todo el mundo. No, como diría la vecina Rulia, no somos una croqueta, no podemos gustar a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que me vendría bien a mí en esa situación? Así como pauta de inicio. Y bueno, por lo menos empezaremos a trabajar medianamente desde las necesidades que creemos que puede tener la otra persona, ¿no? Así que bueno, pues ánimo con tus pacientes y seguro que lo haces lo mejor que puedes, que ya es una barbaridad. A mí me parece que nos has hecho un regalo. O sea, el que un profesional pueda decir, para mí es difícil abordar el enfado en otras personas, es un gran regalo. Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todas, ver qué emociones nos cuestan más y desde ahí poder trabajarnos. Porque podemos hacer 1000 cursos y leer 1000 libros, pero si no me trabajo, que es lo que es para mí es más difícil, pues no voy a poder acompañarlo aunque quiera y aunque me lea 1000 libros. Así que, gracias por el regalazo. Bueno, les voy a dar un abrazo y un aplauso. A nosotras nos ha tocado un caso de atención primaria y pone comunicar a un paciente joven que su prueba diagnóstica sugiere una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes tipo 1 o enfermedad inflamatoria. Vale, en cuanto a las emociones que puede sentir el profesional, pues hemos puesto un poco la pena, tristeza y colocarnos un poco desde la empatía en si me pasase a mí, ¿qué sentiría? Que no es fácil. Luego, respecto a las emociones que puede tener el paciente o su familia al recibir la noticia, pues hemos puesto negación, frustración, rabia, incertidumbre,
sobre todo siendo pues, una persona joven, ¿no? Y siendo algo crónico. ¿Qué frases evitaríamos? Pues primero, eres joven, tranquilo, puede llegar una cura en unos años, en un futuro a lo mejor lo que sea. Expectativas irreales, ¿no? Sí. Bueno, lo hemos pillado a tiempo, y etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de lenguaje o actitud utilizaríamos para comunicarnos? Pues cercanía, hablar tranquilo y claro, comprobar que lo ha entendido, despejar todas sus dudas, informar de apoyos como asociaciones o... Muy bien, pues perfecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos tocó llamada para informar de que ninguno de los embriones ha llegado al día 5 y no habrá transferencia. ¿Qué emociones puede sentir el profesional a dar esa noticia? Bueno, las 5 dijimos incomodidad, frustración, nerviosismo, miedo a hacer daño, inseguridad y empatía. ¿Qué emociones puede tener el paciente o su familia al recibirla? Tristeza, frustración, enfado, angustia, decepción, negación, desesperanza, culpa, ira, enojo, ansiedad. ¿Qué frase evitaríamos? No te preocupes, que habrá más oportunidades, no pasa nada, Dios lo quiso así. Frases técnicas sin contenido claro. ¿Y qué tipo de lenguaje o actitud utilizaríamos para comunicarnos? Sería cercano, suave, con lenguaje entendible, sencillo, sin tecnicismos, dando espacio a dudas, evitando falsas expectativas, comprensión y validación de emociones, ofreciendo recursos y también, bueno, como psicóloga también sumaría el hecho de si esta llamada, bueno, si es presencial, tener en cuenta algunas cosas, pero también si es una llamada, tener en cuenta con quién se encuentra en ese momento, si está en la calle, que busque un lugar, precisar el momento. Bueno, te puedo llamar más tarde. Exacto, ¿no? muy importante, muy Me importante. parece muy importante eso. De hecho, cuando se hace este tipo de llamadas informativas de laboratorio, ya sea con buenas, malas, noticias neutras, no se tiene en cuenta ese factor. Y es muy importante preguntar, hola, buenos días, Carmen, ¿puedes hablar ahora? ¿Quieres que te llame en un rato? Ah, sí, puedo hablar. Espera un momentín, me voy a separar a tal. Ah, vale. Y ahí hablamos y le contamos. Sí, me parece también con quién está el entorno, el hecho de también si es en un consultorio, en un hospital, con quién te vas, dónde te vas. No dejo a la persona. Sí. Porque a recibir esas noticias, además, el shock es tan grande que salen. Por supuesto. Y no es nuestra responsabilidad, me parece, como profesionales. Sí. Y no nos damos cuenta, ¿no?, de que esa persona, sí. Hasta que ella no estaba sentada en un sofá esperando a tu llamada. Bueno, sí, porque no podía hacer otra cosa. Pero en principio ha estado viviendo su vida un poco en stand-by porque sabe que alguien le va a llamar, no sabe con qué tipo de noticias y va a recibir la llamada con muchísima ansiedad acumulada de todo ese tiempo. O sea que cuanto mejor acojamos esa llamada, pues mejor, ¿no? Es que, bueno, muchas gracias por la puntualización. Otro aplauso aquí a las compañeras. Explicar a la familia que un familiar ha sufrido un infarto grave y se encuentra en situación crítica. ¿Qué emociones puede sentir el profesional al dar esta noticia? Nosotros decíamos tal vez miedo, frustración y también culpabilidad. Porque depende también su historia previa o también puede sentirse el profesional que estuvo en sus manos el poder hacer algo más y no dio el todo. ¿Ya? ¿Qué emociones puede tener el paciente o su familiar al recibirlo? Al recibirla, miedo. Por lo general es un miedo a la incertidumbre del qué pasará. Y también pues tenemos que ver la parte económica muchas de las veces, que eso también manda en todas las emociones que sienten después de cómo van a llevar la atención de ese familiar. ¿Qué frases evitaríamos? Decíamos que vamos a evitar el ya sanará. ¿Y qué tipo de lenguaje o actitud utilizaríamos para comunicar? Pensamos nosotros que, bueno, pues dialogaríamos
con una distancia adecuada, también evitando la separación de una mesa o un escritorio en un lugar adecuado que no sea bullicioso. Por ejemplo, las salas de emergencia que no son adecuadas para transmitir ese tipo de información, y también el lenguaje que utilizaríamos, obviamente no el tecnicismo y con palabras adecuadas. Muchas gracias. Bueno, pues yo, escuchándoos a todas vosotras, os agradezco la participación. Además, he hecho un poco consciente el daros cosas que no estabais acostumbradas a trabajar. Es verdad que a vosotros os ha tocado una un poco más fácil igual, porque estáis acostumbradas a trabajar ahí, aunque tenéis ventaja. Pero bueno, gracias por poneros un poco a límites en situaciones en las que no estáis acostumbradas a trabajar. Y por último, ideas para llevarnos a casa. Bueno, para mí, ¿qué sería importante? Como otra vez, no sé por qué, bueno, sin más, no tengo la versión actualizada, perdonad, escuchar para comprender y no para responder, validar las emociones del paciente que tengo delante, voy a acompañar sin juzgar, voy a intentarlo, porque unas cosas son mis ideas y otra cosa es cómo estoy acompañando yo a esa persona como profesional. Y luego sé el lugar seguro que te gustaría encontrar en esa situación. ¿Por qué? Porque creo que cuando vamos a dar una mala noticia, sobre todo, podemos ser el primer refugio emocional en esa situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, cuando hablamos con un paciente que está en un momento muy, muy delicado, intentad ser su refugio. Así que bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y vuestra colaboración.